Ay, Dios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quiero darte las gracias por abrirnos las puertas de tu hogar. Estás en tu programa Del Vientre al Cielo, que se transmite todos los martes a las 3 de la tarde, que es la hora de la misericordia, a través de la plataforma de Facebook Live, Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online, porque ser mujer es un Privilegio. privilegio. Y bueno, después encuentras el programa en la plataforma de YouTube, que tiene el mismo nombre del canal, porque tú eres esa luz que ilumina a quienes tienes a tu alrededor, porque en tu vientre se gesta vida. Y te saluda Marielena Alfaro, una vasija de barro muy frágil, donde hoy Dios deposita las perlas de su amor con este tema tan interesante y tan peligroso de hoy día. No nada más en el tema de inteligencia artificial, sino ya en este tema emocional, cuando estamos tomando como, a mí me asusta pensar que gente que piense que puede tomar una terapia a través de una máquina. Pero bueno, aquí tenemos a nuestro experto, a nuestro invitado, el psicólogo Max Carvajal. ¿Qué tal, Max? ¿Cómo estás? Hola, pues contento porque es el primer programa del año. eh, Sí, Hoy que estamos a 20, ¿no? sí. Sí, 20 de enero, entonces el primer programa, las vacaciones estuvieron largas, pues normalmente llegamos a estas fechas, bueno, no sé, hablo por mí, pero muy contento, o sea, lleno de mucho amor, porque pues diciembre normalmente es así para mí, mi realidad, yo sé que no para todos. Pero para mí sí. Entonces estoy contento. También me parece que es un tema interesante porque además lo he escuchado, ¿no? En la consulta y creo que vale mucho la pena tocarlo. No arriesgarnos. Bueno, pues Max, ay, a veces ya no lo presento, pero bueno, es este psicólogo y siempre yo, para mí lo más importante es que es casado, padre de 2 hijitos, para mí ese es el currículum más importante. Y bueno, vamos a empezar, como siempre, encomendándonos a San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, Tenemos sé una nuestro pelea amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios como rendidamente te lo suplicamos, tu y tu príncipe de la príncipe milicia celestial, arma armado del poder poder divino, divino precipita precipita al infierno a infierno Satanás y a Satanás, todos los el espíritus malignos que alguien que vagan por vaga el por el mundo para la para la perdición de perdición las de las almas. almas. Amén. Amén. Y antes de soltarle el micrófono a Max, yo quisiera saludar a todos los que nos escuchan, pedirles que nos escriban, nos den sus comentarios, son muy importantes para nosotros. Si tienen alguna duda, algún tema que les interese, también pedirles que nos envíen estrellitas para extender el reino de Dios y sobre todo que nos den like y sigan la plataforma de YouTube de Creciendo Contigo Mujer y lo compartan porque a lo mejor le pueden evitar un gran problema a alguien con este tema. Y como decía, antes de soltarle el micrófono a Max, yo creo que es un peligro no solamente en la psicología, que a mí me aterra eso. Yo quiero compartir una experiencia personal. Vi un video con nuestro Papa que estaba muy interesante sobre un tema de sexualidad y todo muy acorde. Yo tengo muchos años estudiando estos temas, pero de repente escuché algo que dije, Dios mío, bueno, uno no puede juzgar, pues ya la iglesia tiene una luz diferente, donde ya esto pues lo está revelando Dios de otra forma, pero no me suena con todo lo que yo he leído. Y bueno, pues empecé a preguntar a gente que yo sé que está muy formada en el tema. Salía la voz del Papa, claro, nada más una imagen. Cuando alguien llegó al punto, está hecho por inteligencia artificial y yo, wow, a lo que podemos llegar. Y eso que nada más tenía una imagen, o sea, hoy día ya se pueden hacer que se vea hablando, como si fuera él, o sea, que se vea gesticulando con su voz. Entonces, si nosotros no conocemos la palabra de Dios, el catecismo, las encíclicas, el magisterio, estamos perdidos, estamos fritos. Ahora sí, todo el micrófono tuyo, Max. Imagínate, ese es en un tema de fe. Ahora sí, yo voy a poner que yo digo, el médico es aquel que Dios lo puso como instrumento para sanar, en el caso de Max, las emociones, para ayudarnos en la asertividad. Y si yo voy a poner eso en manos de una máquina, pues todo tuyo el micrófono, Lo Max. vuelve complicado. Mira, yo creo que a todos nos ha pasado esto que dices tú, ¿no? Ver un video y decir, a veces hasta un video chusco, Ajá. pero sí debes ponerle una atención y yo creo que esto con los años sí, o sea, con los años se va a corregir.
Debes de claro. poner una atención para ver que, no sé, la sombra que antes estaba en una inclinación de 40 grados, de repente en el siguiente segundo cambia a una inclinación de 90 y dices, ah, mira, hay una inconsistencia, ¿no? Es fake, pero ya es bien difícil, ¿eh? O sea, real es bien, bien complicado ver las anomalías, porque como dices, mira, ya te clonan la voz y la Sí, reproducen, o sea, es tu misma tona, o sea, yo que ya, y tú que ya tenemos videos, ¿no? En internet, alguien lo toma, saca la voz y la pone en una imagen de Marilena, tienes que prestarle una atención tremenda a los labios para decir, mira, no corresponde la voz con los labios, pero esto se va a corregir con los años. Es un riesgo, es muy canijo, muy canijo. Ahora, me encanta lo que mencionas, porque en las escrituras, por supuesto, no aparecemos los psicólogos, pero es importante saber que pues no aparece, no sé, yo te diría un gran porcentaje de la humanidad como la conocemos ahora, con lo que tenemos, las tecnologías, por supuesto no aparece, ¿no? Porque sí, es otro tiempo. Sin embargo, sí hay representantes, ¿no? sí, Y así como el discípulo amado fue representante pues de los que seguimos a Cristo ahí en la cruz y acogió a María y demás, el médico es representante de los profesionales de la salud, ¿no? En la Biblia, porque sí aparece el médico como tal. Yo creo que eso es importante, es por un lado. Por el otro, mira, yo quiero empezar eh, contándote anécdotas. Ahora mi consulta yo creo que es un 50-50. 50 son, 50% de mi consulta en promedio son mujeres entre los 45 y 55, 40 y 55 por ahí. Y el otro tiene que ver con entre los 18 y los 25. Y antes no era así, antes mi consulta era más mujeres adultas, pero bueno, por las actividades a las que me dedico en los últimos años, que es dar clases en una universidad, me ha llegado más consulta joven. Y sí es importante saber, sí es importante saber que más de una vez he escuchado le pregunté a ChatGPT, o ChatGPT me dijo esto, ¿no? O vi un video de que hablaba sobre esto, ¿no? Aún, fíjate, aún podríamos abrir un paréntesis ahí, aún cuando no son temas de IA, y eso es un tema controversial porque estoy tratando de recordar, me parece que era China o Japón, habían, habían censurado que influencers hablaran de temas donde no son especialistas. Hay un tema de censura de opinión, pero también hay un tema de resguardar, digamos, pues la salud, ¿no? Porque como alguien que no es psicólogo, voy a hablar desde lo que estamos hablando ahorita, pero aplica para muchos, como alguien que no es psicólogo va a hablar con autoridad sobre el tema, ¿sabes? No es ético. Y entonces en muchas ocasiones hay influencers hablando sobre temas porque, bueno, le preguntaron a ChatGPT, ChatGPT les dio la lista o tuvieron alguna noción, investigaron tantito y demás. Pues no es lo mismo hacerte una formación de 3, 5 años, 7 años con especialidades y demás, ¿no? Entonces yo creo que eso está bien, pero entiendo la línea delicada entre la censura y la no, y la expresión, la libre expresión. Volviendo al tema, cierro paréntesis, volviendo al tema de la inteligencia artificial, los jóvenes entre los 18 y 20 y tantos, que es la población que conozco, pero seguro abajo de eso también ocurre, incluso arriba, ¿no? Pero te hablo de lo que sé. La consultan, sí, ¿no? Está ahí, pues sí, para bien o para mal. Al final es una herramienta que sabiéndolo utilizar podemos sacar mucho provecho de ella. Primer riesgo real que yo veo de la inteligencia artificial, mira, hay ausencia de juicio clínico, ¿vale? Es decir, la inteligencia artificial es un motor que recaba información de lo que ya está en la red. No crea información, ¿vale? No de cero, ¿vale? Y eso es importante. Ahora, cuando digo que hay ausencia de rigor clínico, fíjate lo que sucede cuando estamos en la licenciatura y yo creo que nadie que sea psicólogo me puede debatir este punto porque creo que a todos nos ha sucedido. Estar en la carrera y decir, estamos revisando, no sé, trastornos mentales o demás, rasgos de personalidad en alguna materia que tenga que ver con personalidad y conducta y cosas de estas, y decir, mira, yo soy este cuate, me identifico con esta patología, me identifico con este trastorno, yo soy este.
Entonces ya desde ahí hay un problema, ¿sale? Porque hay un sesgo. Entonces, cuando hay ausencia de rigor clínico por parte de la inteligencia, híjole, pues te puede dar cualquier resultado. Te puede dar cualquier respuesta. Fíjate, la IA está programada para ser complaciente e indulgente. Y esto es bien delicado. ¿Por qué? Porque lo que quieres es que la sigas usando. Lo que quieres es que sigas haciendo uso de ella. Te voy a compartir algo. Yo en alguna ocasión, no sé, le decía, oye, ayúdame un libro de tal autor, ¿no? Estoy buscando un libro de tal autor que hable sobre algo de esto, ¿no? Ya, pues me da un libro. Yo tengo una biblioteca muy grande de libros, no sé, algo así como 10,000 libros, una cosa así. Entonces, Wow. normalmente, cuando hago la búsqueda, después voy a mi biblioteca digital, busco el libro y demás. Y después recuerdo alguna ocasión donde le dije, ok, dime de qué página estás hablando esta información. Página tal. Voy, la busco, ¿no? Le digo, ok, No. me estás hablando de la página física del libro o de la página del PDF. No, del libro o del PDF, ahí depende de lo que te diga. Voy, la corroboro. No existe eso. No existe esa información en el libro. Ah, me equivoqué, creo que tuve un error. No, está en la página Ah, tal. No es cierto, tampoco está. Entonces sucede bien a menudo. sí. Te da información porque está Al- programada para darte información. sí. Y esto es bien, pues esto es riesgoso, ¿cierto? Porque entonces Sí. yo puedo meterle cualquier prompt, cualquier información sobre mí, de oye, me siento de esta manera, tan, tan, tan. Ya te va a decir cualquier chorreada con tal de salir, ¿no? Con tal de que tú digas, ah, mira, me contestó, ¿no? Wow, lo sabe todo. Pero la información no está corroborada, ¿no? Si tú le pides las fuentes, con frecuencia te va a decir, yo lo he hecho, ¿no? Dime de dónde extraes esta información. Ah, mira, es una recopilación de diferentes sitios web, tan, tan, tan. O sea, haz un collage, básicamente, de la información y te la arroja ahí organizada. Híjole, eso es un riesgo tremendo, ¿no? Ahora, otro riesgo de la inteligencia artificial. Es muy complicado que te ayude en una crisis profunda. Es decir, voy a imaginar que yo vengo en una crisis, un ataque, ¿no? De pánico o tuve un ataque, no sé, fóbico de algo. Y yo llego a querer comunicarme con la inteligencia artificial, va a ser complicado que siga protocolos específicos para la situación en la que te encuentres. Y esto no estoy diciendo que no sea capaz de hacerlo. Yo creo que hay una distinción importante ahí. Pero es muy difícil que la inteligencia artificial conozca el contexto a profundidad. Además, no te está viendo, no sabe cómo estás. Ahora, si tú estás en una situación emocional complicada, la persona, no sé si es un comentario. No, 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 sigue. Yo estoy leyendo por si es alguna pregunta. Tú sigue. Vale. No, no Entonces, es para que lo lea la gente, pero nada para ti, para mí. O sea, está está bien. interesante. Tú sigue. Ok. Sí. No quiero decir que no sea capaz. Yo creo que en algún punto podría llegar ahí, ¿no? Pero para que llegue ahí, yo necesito ser capaz de meterle el prompt, como le llaman ahorita, es decir, la información de cómo quiero que, que prosiga, ¿no? Que avance la inteligencia artificial. Es decir, si yo no soy capaz de identificar mi sintomatología, porque a veces la persona viene en una crisis tremenda y yo no soy capaz de decirle, oye, estoy teniendo parálisis en mi ojo izquierdo, porque ni siquiera me he dado cuenta, no me he visto en un espejo. Si yo estuviera frente a otro humano, me dijera, oye, te está temblando el párpado. Pero como yo estoy viviendo la crisis, estoy en una situación intensa, ni siquiera lo estoy viendo. O quizá ni siquiera estoy notando que cuando empecé a hablar de mi mamá, mi tono de voz bajó y después regresó a la normalidad. Eso es lo que conocemos como metacomunicación, ¿no? O sea, la comunicación no es solamente verbal, ni lo que yo le pueda escribir. La inteligencia artificial se pierde de todo esto. Ahora, ya también podríamos activar una cámara, ¿no? Para que la inteligencia artificial además me vea, ya existe. ¿Cuál es el riesgo? Que además, mira, primero estás poniendo tu rostro ahí y ese es otro punto que vamos a ver más adelante, temas de confidencialidad. Pero además lo complicado, y yo me enfrento a ese reto cuando trabajo de manera remota, es que solamente te veo de aquí para arriba. Entonces, la comunicación no verbal que recibo de ti es limitada.
¿vale? Que podría la inteligencia llegar a ese punto, sí, pero no creo que estemos ahí, ¿vale? Hablando de este punto específico. Entonces, Sí. es muy complicado que me dé, digamos, los primeros auxilios psicológicos, la inteligencia artificial, cuando no tiene todo el contexto, porque yo no soy capaz de meterle toda la información, de contarle todo, además no me conoce. Y mira, es muy difícil. Normalmente uno como terapeuta ya conoce a sus consultantes. Entonces yo ya sé, digo, mira, María Elena, ella regula muy bien, yo sé que a ella hablar le funciona muy bien. Mira, Berta, yo sé que a la señora Berta le funciona muy bien técnicas de respiración, ¿no? Para calmarse, va respirando. Yo sé que a Pedro le funciona muy bien que entonces yo lo pregunte y lo confronte. Este contexto, la inteligencia artificial no lo conoce. Me podrás decir, mira, si llevo un año hablando con ella, me va a conocer. Probablemente sí, pero ante una crisis por primera ocasión, hasta aún para uno como terapeuta, que venga alguien en crisis que no conozco es complicado, porque no sé los recursos con los que cuenta, vamos, ni tampoco conozco su contexto. Entonces, muchas veces es como, ok, te atiendo, vamos a buscar estabilizar, pero veme soltando contexto de a poco, ¿no? Para agarrar el hilo. Ibas a, ir Max, a decir algo. sí, fíjate, imagínate que yo estoy en crisis y me pongo ahí con un psicólogo virtual, ¿no? Con una inteligencia artificial y Ajá. empiezo, suelto la palabra suicidio. Se le va a ocurrir rapidísimo encontrar la forma más fácil de que yo me suicide, ¿cierto? O si de Mm, repente lo que abunda en lo escrito son mentiras, por ejemplo, se empieza a probar la eutanasia, el suicidio asistido, entonces saca la información de ahí. Imagínate mi- hasta en lo que puede terminar, facilitarme la forma de complicarme podría, la vida. podría, pero yo te diría, en mi experiencia, porque he hecho algunos experimentos con la inteligencia artificial, normalmente siguen protocolos. Cuando Hoy toda una día, inteligencia, hoy día, sí, sí, eh, no sé, pero hoy día, haz de cuenta, si tú le pides, hoy sabes que estoy queriendo quitar, quiero o pretendo atentar con mi vida, ¿no? O esta palabra clave, no sé si nos censuren, sí, pretendo hacerme daño, ¿no? En sí, automático entra en otro mood, sigue otro protocolo, ¿no? Donde va a buscar persuadirte. ¿Cuál es el problema? Yo siempre les digo a los muchachos en la universidad, hay una gran diferencia entre la ideación suicida y el atentado suicida. Hay una línea, y no es delgada, ¿no? Es algo angosta. Es decir, y recuerdo esas clases donde yo les preguntaba a ellos, levánteme la mano quien en algún momento de su vida pensó en hacerse daño. Y mira, en un grupo donde hay 20, normalmente 5 o 8 te levanta la mano, porque la gran mayoría de las personas hemos tenido el pensamiento de hacernos daño en algún momento. ¿Qué es lo que hay que valorar? Yo como psicólogo normalmente no me voy de bruces, aunque al principio sé que puede llegar a ser como, uy, alarmante, y hay que ponerle cuidado. sí. No estoy diciendo, lo dejo en visto, no, pero hay que entender que más allá de la intención, y yo se los digo así a los chicos, hay que preguntarle a la persona con qué quiere, qué de ese dolor que está viviendo es lo que quiere eliminar de su vida. Normalmente las personas no se quieren hacer daño a sí mismas, pero sí quieren terminar con un dolor específico. No Ujú. aguanto o no tolero la ausencia de mi ex. O sabes que saber que mi papá ya no está porque falló. Entonces, que no quieren quitarse la vida, quieren quitarse el dolor que les genera el sufrimiento de la ausencia de alguien, por decir un ejemplo. Y Sí. esto es importante saberlo. Entonces, la IA normalmente va a tomar un extintor, por decirlo así, y apagar, ¿no? El pensamiento lejos de escarbarlo. Para mí, que alguien me diga, quiero hacerme daño, es una ventana tremenda hacia algo mucho más profundo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Escarbo. Voy buscando la profundidad, no me quedo con quiero hacerme daño, le presto atención, digo, okay, lo valoro cuántas veces ha tenido este pensamiento, es la primera vez, qué tan elaborado, ¿no? Es el pensamiento, es muy diferente porque hay, digamos, como una escalera, es muy diferente que alguien me diga quiero hacerme daño a que alguien me diga ya tengo la cuerda, ya sé en qué viga lo voy a hacer, en qué horario, qué día. Esto ya te habla de una elaboración. Entonces ya está, digamos, en la antesala del intento. Pero cuando las Claro. personas dicen, estoy pensando en hacerme daño, necesito valorar qué tan intrusivo, por decirlo así, es el pensamiento. Esto es complicado que la inteligencia artificial lo haga. No quiero decir
que no sea capaz de hacerlo, pero para que lo haga yo tendría que darle un prompt y tenía que decirle, mira, sigue este protocolo, responde de esta manera antes de que yo le vacíe la pregunta. Y el problema es que entonces la inteligencia artificial, repito, no está programada para responder de esta manera específica. ¿Podría configurarla? Ahora, yo creo que sí. a eso voy Pero yo, Max. Ahorita, perdón que te interrumpa, yo pienso que estamos en una etapa donde nos están habituando a ella y nos están ¿no? haciendo tenerle confianza. Entonces ahorita no hay nada que desconfiar. Una vez que ya fuimos ganados, alguien programa eso. Y eso se puede programar con lo que yo quiero. Puedo de repente pensar que hay que eliminar porque hay mucha gente y me puedo ir en esa línea, digo, por hablar una de tantas líneas, ¿no? Ya después Totalmente. empiezo a programar como a mí me conviene, pero ahorita estamos en la etapa de mira lo bonito que es, no hay peligro, es una ayuda, etcétera, etcétera, Establecer la etcétera. confianza. Totalmente. Mira, Exactamente. me hiciste acordarme, hay un video que es muy famoso donde dicen que en el año, no sé, hace como 8 años, quisieron atentar contra Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Y precisamente es esto que estás diciendo, ¿no? Las personas que están a su lado, saca un dulcecito, se lo come, se lo ofrece a otro, a alguien más, y bueno, van poniendo la leyenda ahí. Lo que quieren establecer es la confianza, ¿no? No hay nada de malo en el dulce. El otro lo acepta y después le ofrecen a Putin y Putin dice no. Yo creo que la inteligencia artificial podríamos estar en este punto. Necesitamos primero establecer el vínculo. Confía en Claro. mí, ¿vale? Estoy Soy aquí para bueno. apoyarte. Y ya después, el que está arriba, pues sí, podría mover los hilos a su conveniencia. Normalmente sucede así, ¿vale? ¿Qué otro riesgo veo? Mira, en alguna ocasión, y esto no es mío, de hecho lo escuché hace algunos meses, unos 3 meses, en un podcast de otra psicóloga. Me encantaría citarla, no me acuerdo de su nombre ni cómo se llama el podcast. Eh, pero hablaba, ella decía que si, a ella le preguntaban que si no le daba miedo, ¿no? Ser sustituida por la inteligencia artificial, ¿no? Y seguro has visto estos videos de las profesiones que van a desaparecer en los próximos 20 años. Y aparece ahí, ¿no? La psicología, porque va a ser reemplazada por un robot, ¿no? Que abro un paréntesis, dicho sea de paso, híjole, los asiáticos están a la vanguardia y han creado, pues, son humanoides, ¿no? Le pongo comillas, con una apariencia humana sorprendente, pues, se ven humanos, ¿no? Se ven humanos, gesticulan y todo, parpadean, sorprendente, ¿no? Pues sí, imagínate que a eso le montes una IA que sea especializada en atención psicológica. Yo creo que podría aproximarse, pero ¿cuál es el siguiente punto del riesgo? Mira, la inteligencia artificial, lo que nos decía el comentario, no alcancé a ver el nombre de la persona, eh, la inteligencia artificial carece de vínculo, carece de presencia, carece, por supuesto, de calidez, ¿no? De vida, en el sentido amplio de la palabra. Ujú. Y mira, aquí te suelto una frase que yo escuché en un congreso al que fui el año pasado de terapeutas humanistas, pero una de las frases que nos daba un expositor decía, mira, lo que sana no es el modelo terapéutico, lo que sana es el vínculo. Estoy hablando desde un enfoque humanista, por supuesto. Claro. Y a mí me encanta, porque yo les podría decir a estas personas, y era lo que decía esta psicóloga en su podcast, si no le daba miedo, y ella decía que no. Y entonces contaba la historia de un muchacho que le dijo, oiga, pero pues usted viene, me cobra, no sé, 500, 800 pesos por la consulta, pues mejor ChatGPT y ya. Dijo, bueno, ve con Veamos ChatGPT, resultados. ¿sí? Ve con ChatGPT y regresa, ¿no? Y dice que sí, al mes, 2 meses regresó, ¿no? Y dijo, no, pues es que no es igual, no se siente igual, ¿no? No es lo mismo. Por supuesto que no. Y retomando esta frase, por supuesto que no, y yo creo firmemente que jamás vamos a ser reemplazados, porque mira, muchas veces, y lo he visto más de una vez, sobre todo en personas adultas, o solamente lo he visto casi que en personas adultas, personas que van a terapia, más allá de tener problemas, van a terapia porque quieren ser vistas, quieren ser escuchadas, quieren ser incluso abrazadas, quieren ser sostenidas. Eso no te lo puede dar ChatGPT. Aun cuando ya tenga un cuerpo humanoide, no te lo va a poder dar.
no te va a dar la calidez, no te va a dar el amor a través de una mirada. No te lo va a dar. Y me atrevo a decir, jamás, ¿no? No te lo va a dar. Entonces, ¿qué es importante entender? Mira, ahorita, si te das cuenta, y tú lo dijiste al principio, todo quiere ser reemplazado. El humano es como si nos dijeran, el humano puede ser reemplazado por una máquina. La realidad es que no, pero la mentira está ahí. Puede ser reemplazado. Puede haber alguien más ahí. Y entonces, mira, estamos viendo en la actualidad, muchas situaciones donde estamos siendo desplazados, ¿no? Como humanos, en cadenas de producción y demás. La realidad es que por muy sofisticada que sea la máquina, necesita alguien que la supervise, alguien que la repare, ¿no? Alguien que la monitoree, alguien que la programe. Necesitamos estar ahí, pero la mentira está puesta sobre la mesa. Entonces, si me da miedo, no, al igual que esta psicóloga, yo diría no, porque entiendo que el vínculo es lo que sana, no el modelo ni lo que yo te pueda dar. Mira, en muchas ocasiones a mí me ha pasado tener alguna sesión de terapia y yo decir, mira, esta terapia fue, o sea, si yo tuviera que puntuarla, por decir algo así, yo diría, mira, esta terapia fue un 7, un 5, ¿no? O sea, no me agradó del todo. Creo que hemos tenido mejores sesiones, siento que estuvo media plana. Y mi consultante, cuando le pregunto al final, normalmente hago la pregunta, ¿cómo te vas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te llevas? ¿Qué dejas? Cualquier pregunta de este tipo. Entonces, me he llevado la sorpresa que en más de una ocasión me dicen cosas del tipo, oh, muy bien, me voy muy reflexivo o me voy muy vaciado, lo que sea. Y me sorprendo porque digo, híjole, yo sentí que no, pero al final la persona obtuvo lo que necesitaba, ¿vale? Entonces, Max, perdón que te interrumpa, pero vas con la respuesta de lo que yo, con lo que tú has ido diciendo, voy reflexionando. A fin de cuentas es una máquina. Una máquina, como dijiste tú, no tiene amor. Y si tú eres ojalá todos los psicólogos fueran como tú, ¿verdad? Pero si no, todos los seres humanos somos templo del Espíritu Santo. Y si tú te estás dejando guiar por Dios, es Dios el que está sanando a través de ti. Y muchas veces, aunque andes medio perdido en el espacio, ojalá no, ¿verdad? Ojalá sea un psicólogo que está totalmente alineado a lo que es la verdad, a lo que es Dios. Pero ¿quién está guiando a estos aparatos? O sea, no hay Dios. Y ahorita en lo que dijiste me quedó totalmente claro, porque muchas veces es que precisamente estuvo actuando Dios y no te diste cuenta. A mí me ha pasado que han totalmente. habido programas que digo, qué cosa tan espantosa, qué vergüenza. Y alguien me manda un mensaje. Ay, Dios me está contestando. Sí, de que no Exactamente. le sirvió a alguien. ¿Por qué? Porque no soy yo y a lo mejor sí dije tonterías, pero a lo mejor hubo una línea, hubo un algo que era lo que alguien tenía que escuchar y es Dios a través de las personas. Que Dios puede actuar incluso a través de los objetos, no lo dudo, pero no es la manera que ordinariamente obra, ni él quiso hacer médicos a las máquinas. Una cosa es la máquina Totalmente. como un objeto, un bisturí, un Totalmente. robot, pero que está manejando un ser humano. Es Y que mira, no tienes a Dios, punto. Somos templo del Espíritu Santo, por más maleantes que seamos, hasta que entregamos el equipo. Todo ser humano es correcto. templo del Espíritu Santo. Y fíjate, dos puntos. ¿Por dónde empiezo? Bueno, primero, me hiciste recordar, yo en muchas ocasiones, y yo dudo al 100% que ChatGPT haga esto, en muchas ocasiones me he topado momentos de la terapia donde digo, Señor, esto está Así en pasa. chino. ¿Por Y dónde? Sí, estoy en una oración interna, ¿no? Estoy en una oración exacto. interna de dame luz, ayúdame a guiar a este ser humano. ¿Cómo le hago para que avance? Guíame. Y de repente me viene una pregunta a la mente, o de repente digo, mira esto, o dijo aquello, o me pone foco. En muchas ocasiones he hecho eso, y lo sorprendente es que viene como la guía. ChatGPT Exacto. no va a hacer esto. Jamás. ChatGPT no va a hacer esto, no va a invocar al Espíritu Santo durante nuestra conversación. Ahora, Y fíjate que pasa, perdón que te interrumpa, lo mismo pasa en acompañamiento espiritual, que tengo una pregunta ahí para ti en el aire. Este, a veces también está uno en blanco, así, Dios mío, ¿por dónde? Pero como es Dios el que guía, sale el cómo. Lo mismo pasa con un psicólogo, con un médico, y aunque el médico no sea católico y no tenga a Dios en su corazón, sencillamente está queriendo, estudió medicina porque quiere ayudar, y ahí está el amor y ahí está Dios.
Totalmente. Mira, en ocasiones hago yo la oración, Señor, no te fijes en mi humanidad ni en mis pecados. Utilízame como una herramienta para darle paz, darle sanación a este ser humano que lo necesita. En muchas ocasiones digo eso, ¿no? Porque obviamente tengo mis temas espirituales y personales, ¿no? Entonces digo, híjole, Todos. no estoy en mi mejor momento espiritual para acompañar esta alma. Entonces Ujú. hago esta oración de Señor, ignora esto. Por supuesto, necesito responsabilizarme, de buscar estar lo más cercano a Él, pero en ocasiones hago esto. Ahora, fíjate, también la sutileza es que, eh, voy a decirlo así, digamos, el demonio nos quiere apartar del ser humano y nos quiere llevar a que nos vinculemos cada vez con lo inhumano. Ujú. Ujú. Entonces, esto que dices tú, bueno, lo decía la palabra, donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo, Sí. ¿vale? Yo puedo hacer oración antes de consultar a ChatGPT, estoy yo solito. Pero si vas con un terapeuta que no le tiemblen las piernas por hacer una oración antes de tener la sesión, estamos dos. Ahí está él. Y buscando el bien de alguna manera. Cuando buscas el Buscándole, bien, está él. Estás buscando sanación. Por eso digo yo, así el hombre sea la religión que quieras o hasta ateo. Pero como te digo, estudió para ayudar o en ese momento en su corazón hay amor porque lo que está queriendo es hay empatía y está queriendo ayudar. Entonces ahí está Dios. hay contacto humano, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto, que no es una cosa menor, porque allá me vinculo con algo inhumano, sin vida, y acá me vinculo con otro ser humano. Entonces es una diferencia fundamental. Entrando al siguiente punto, mira, y esto lo tocamos un poco, ChatGPT va a cometer, como es indulgente, va a buscar tener la respuesta, pero además, repito, a menos que le metas el prompt adecuado y a menos que lo configures y a menos que le metas un chorro de literatura específica de un modelo de terapia y demás y cosas que muchas veces los consultantes no tienen claro, este, híjole, sus respuestas van a ser generalistas, ¿no? Van a ser estandarizadas. Por lo mismo de que busca ser indulgente, va a evitar ser confrontativo, a menos que yo le ponga, ¿sabes qué? Hazme preguntas muy confrontativas y demás, ¿no? Cuestióname. Entonces, quizá lo puede hacer, pero digamos, su primer modelo, su protocolo de respuesta no es ser confrontativo. Y yo creo que aquí hay que tener cuidado. Mucha gente se va de terapia, eh, no porque el terapeuta sea malo, sino porque el Ujú. terapeuta es muy efectivo o el terapeuta mete los dedos en la herida donde tiene que meter los dedos. O Y porque no esto quiere cambiar. Y el lo terapeuta eso lo que hace es ponerte un espejo. No es una receta, es ponerte un te espejo y darte confronta, herramientas. te Hay que ser confronta, ¿no? valiente. Sí. Correcto. Y entonces, mira, con ChatGPT normalmente va a haber cierto apapacho, ¿vale? Mira, yo conozco una persona, es muy buena, es muy efectiva, pero es muy confrontativa, ¿no? Y no a todos les funciona ese modelo de ser Ujú. confrontativo. Yo practico una forma de terapia humanista centrada en la persona, es decir, la terapia está hecha como un vestido, ¿no? A la medida del consultante. Y te pongo un ejemplo práctico. En algún momento trabajé con un menor de edad por un tema y entonces yo quería ser como normalmente siento que soy, pues voy al grano, soy más confrontativo, las preguntas son más directas y yo veía que a ella le incomodaba, ¿no? Que buscaba salirse y algunas sesiones fueron intensas y demás. Yo dije, pues vale, vamos al tema, ¿no? Ya después no quería regresar. Y entonces su papá me dice, ya no quiere venir, es que pues llora, se siente mal, ¿no? Ahí entendí, dije, tengo que aflojar el acelerador, ¿no? Tengo que soltar un poquito. Y aflojé un poco y digo, ok, déjala que regrese la siguiente y ya adecuo la terapia. Es decir, esto ChatGPT no tiene Ay, no manera de hay. saber, Ay, no hay. ¿cierto? Que de manera interna, qué tanto te estás moviendo, qué tan incómodo estás. Yo puedo ver cuando te hago una pregunta incómoda, las pausas que haces, los tonos de voz que haces, las microexpresiones que tienes, lo puedo ver, digo, esta pregunta le llegó, ¿vale? O normalmente lo veo, ¿no? Empezó a hablar del tema y los ojitos se le pusieron llorosos, ahí es donde está la emoción, ahí es donde voy a trabajar, ahí es donde está digamos, la carnita. Esto es difícil,
¿no? Con ChatGPT sus respuestas van a ser Imposible. estandarizadas, pues, de protocolo, y no se va a dar, ¿vale? No con la inteligencia artificial que tenemos ahorita. Probablemente en el futuro, pero ya hablamos del valor de que hay un ser humano acompañándome, ¿vale? Entonces, esto se vuelve complicadísimo, ¿va? ¿Cuál es el otro gran problema? Eh, eh, ¿Cuál es el otro gran problema que tenemos de trabajar con ChatGPT? Mira, ChatGPT normalmente va a trabajar, a menos que le metamos el prompt, pero a mí me parece que aún metiéndole prompt se va a salir de ahí. Va a trabajar con, ¿cómo llamarle? Con un sin criterio terapéutico. ¿A qué me refiero? Va a mezclar de diferentes modelos de terapia. Dices, mira, yo voy a usar un poquito de hipnosis, voy a ocupar un poquito de logoterapia, voy a ocupar un poquito de gestal, voy a ocupar un poquito de cognitivo, mezcla todo, ¿no? Esto no Max, lo ya, hacemos los terapeutas, qué ¿vale? horror. Qué horror. Es que sabes que me da mucha pena, pero se nos terminó el tiempo, porque no sé si te queda algo para cerrar o podemos continuar con el tema la próxima vez. Solo, No sé si solo, veas algo solo, para cerrar. Ujú. Solo ese punto, ¿no? Hay que tener cuidado que no sigue un modelo de terapia, sino que mezcla, y esto puede llegar a ser peligroso. Y el último, manejo de la confidencialidad. Yo no me siento cómoda, no me sentiría cómodo dándole toda mi información confidencial a una máquina que, como tú ya lo dijiste, quien la programa, híjole, para saber qué ética tiene, ¿no? A mí mismo me han ofrecido programas digitales donde yo puedo llevar los expedientes de mis consultantes en línea, y he dicho, no, jamás voy a hacer eso, ¿no? Prefiero seguirlo haciendo en papel por un tema de resguardo de la confidencialidad. En Claro. verdad, que no lo hagan, utilicen la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo, pero no como terapia. Puede ir a preguntar algunas cosas y decir, vale, sí, voy y checo. Normalmente hace la recomendación, ve y revisa con un profesional, pero no las brincamos, ¿no? Pero debería ser así. Gracias, por ese programa, se me fue rapidísimo, pero gracias, ¿no? Y gracias también por la persona, Charito, que nos estuvo comentando todo el Sí. programa. Muchas gracias. Pues mira, yo creo que nos queda siempre una tarea, es revisar cómo están mis emociones y si necesito ayuda profesional, buscar. Y yo creo que hay algo que a mí me gusta siempre mucho aclarar. Si yo tengo cáncer, eh, generalmente no puedo decir, ay, pues es que voy a misa, voy a comulgar al Santísimo y Dios me sana. Que lo puede hacer, claro que lo puede hacer, pero ordinariamente quiere Dios que vayas con un médico, que además de ir al Santísimo y se lo pidas, vayas con un médico y tomes tus radioterapias y todo lo que la medicina y todo lo que te mande. Así mismo debe de ser con el psicólogo, es el especialista para las emociones. Yo no quisiera que el acompañamiento espiritual hiciera una sombra o disminuyera la labor que Dios le ha dado a la psicología. Y bueno, no sé si quisieras ayudarnos con una oración, Max, para cerrar. La de San Miguel, Me Arcángel, parece muy bien. estoy consagrado a él, mi trabajo está consagrado a él, el Arcángel de la Salud. Pues bueno, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Glorioso Arcángel San Rafael. Glorioso Sí. Arcángel San Rafael, medicina de Dios, que guías a Tobías en su viaje para cobrar la deuda de Gabelo. Le preparaste un feliz matrimonio y devolviste la vista a su anciano padre. Guíanos en el camino de la salvación. Ayúdanos en las necesidades. Haz felices nuestros hogares y danos la visión de Dios en el cielo. Amén. Amén. Pues El Padre, el Hijo y muchísimas el Espíritu Santo. gracias y Amén. nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Max, por tu Chao. tiempo y por compartir Bye todo bye. esto.